Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Dice en el versículo 2 del capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, note usted que la obra vivificadora del Espíritu Santo es en Cristo, no es fuera de Él. No es fuera de Él, no hay vida fuera del Señor Jesús. Es más, aún los que están vivos y no creen en Dios, tienen vida porque Dios se las dio. Bendito sea el Señor. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Padre, gracias por esta palabra que envías hoy a tu iglesia. Y te ruego en el nombre de Jesús, Señor nuestro, que seamos bendecidos al escucharla, edificados, transformados. En el nombre de Jesús, Señor, catartizados en el poder de tu Espíritu, Dios mío, mientras esta palabra va llegando a ellos, Dios mío, que haga el efecto para lo cual tú le envías, en el nombre de Jesús, papá. Amén, amén, amén. Puede sentarse. Porque la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, dice Pablo, me libró, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y cuando leemos este versículo, lo primero que me salta a preguntar es, ¿qué es ley? Porque esta palabra la menciona 2 veces Pablo acá. ¿Qué es ley? Dice, la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es ley? Una ley es una norma establecida que se debe cumplir a cabalidad. Eso es una ley. Una regla, un parámetro, una norma establecida que se debe cumplir a cabalidad. Y cuando miramos al mundo, antes de mirar al cielo, cuando miramos al mundo, vemos que hay leyes establecidas en el mundo. O sea, si yo les digo, cada una de las relaciones constantes y universales que intervienen o participan en un fenómeno, eso es una ley. Por ejemplo, si ahora tomamos este cojín y lo soltamos, ¿qué sucede? La ley de la gravedad. Ahora, si decimos cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa generalmente en conciencia con la justicia y la ética, ¿qué es eso? Una ley penal civil. O sea, atrapan a un ladrón que había cometido un hurto y le dan una pena de cárcel porque violó la ley. En el mundo tenemos la ley civil, la ley laboral, la ley del juego. O cuando usted ve un concurso, los concursos tienen sus leyes. La ley en la naturaleza, la ley del más fuerte. Ajá. En la religión, la ley de Dios. En una competencia, en el deporte, la ley de la ventaja. Para los deportistas está la ley de la ventaja. La ley del embudo. Aunque piense que no, sí, la ley de
la ley del talión, la ley fundamental, cuando hay una guerra, la ley marcial, o sea, leyes naturales, la nueva ley que es la que habla el Nuevo Testamento y se enseñan en escuelas por el mundo, la ley sálica. La ley sálica es la que en Francia impidió que una mujer pudiera ascender al trono y luego fue abolida en el año 1830. La ley seca, cuando se prohibió en Estados Unidos la compraventa de bebidas alcohólicas, ¿no? Eran alcohólicas. Leyes universal, la ley universal, la que se cumple en todo parámetro de la naturaleza. Bueno, la ley del oro. Hay muchas leyes y muchas han sido cambiadas, derogadas, modificadas. Cuba recientemente modificó sus leyes con esta nueva constitución. O sea que las leyes humanas hasta hacen transiciones, sufren cambios, se crean y se quitan leyes, se crean nuevas leyes, se quitan viejas leyes, etc. Vamos a mirar al cielo. ¿Qué cosa es ley? Vemos para la tierra y vemos esto acerca de la ley. Vamos a mirar al cielo. ¿Qué cosa es ley? Pero para mirar al cielo tenemos que ver la palabra que vino del cielo, la palabra que vino de la boca de Dios. Y cuando Dios habla mi ley, la palabra que se pone es Torah en la Biblia, Torah, la palabra hebrea 8451, y la Torah significa esa palabra precepto o estatuto. De hecho, ese es el nombre, Torah, que recibe el Decálogo, o sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que es el que dan dirección, enseñanza, el que muestran el derecho, lo legal, lo que establece la ley, tanto espiritual como moral y civil para Israel, el pueblo de Dios, y también aplicable a todo el mundo. Bendito sea el Señor. Y es interesante que cuando Dios habla de la ley, Dios dice mi ley, mi Torah, mi ley. O sea, refiriéndose a su palabra, a lo que fue inspirado, escrito y establecido. Pero Dios dice, esa palabra inspirada es mi ley, mía. No del hombre, no de ángeles, no de demonios. Dice Dios, es mía. Bendito Dios. O sea que no hay establecimientos humanos en la ley divina. Porque cuando el hombre hace una ley, hasta el mismo que la hace la incumple. Como dicen en el mundo, el que hace la ley hace la trampa. Pero es que con Dios no hay trampa. Dios no es tramposo, su ley es perfecta, inconmovible. Y dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y cuando Pablo dice la ley del Espíritu, interesante la palabra que usa el apóstol Pablo, porque pensando que diría Torah, Pablo usa la palabra griega 3551 y es la palabra nomos, que es ley. Pero nomos esta palabra tiene 4 características esenciales, las cuales nos hace entender aún más a profundidad el propósito de Dios con la ley. Número 1, cuando dice la ley del Espíritu, la palabra nomos significa prescripción, algo prescrito. Cuando usted va al médico, el médico le hace una receta y le prescribe un medicamento. De igual manera, Pablo dice que la ley te ha sido prescrita. La ley del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, te ha sido prescrita.
Y dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, cuando Dios entregó la ley al pueblo, acontecerá, le dijo el Señor, profetizando a través de Moisés, subido en el monte, en esos montes, monte de la bendición y monte de la maldición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. O sea, la ley estaba siendo dada. Y Moisés dijo, va a acontecer si le das oído, si atiendes todos los mandamientos, no el que te convenga, todos los mandamientos que Dios te está dando. Y ponerlos por obra, no solamente oírlos, o tenerlo para ponerlo en un ladito de la biblioteca personal. Es vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Y dice, poner por obra todos sus mandamientos. Moisés no dice todos mis mandamientos. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Moisés está diciendo, te estoy dando la receta con lo que tú necesitas, te estoy prescribiendo, aquí lo tienes. Esto es lo que tienes que hacer. Veo a Moisés como el pastor de una iglesia que se para a prescribir a la iglesia, a declarar, a enseñar lo que el Señor establece en su palabra. Moisés dice, yo no te estoy prescribiendo algo que sea mío. Lo que te estoy recetando, lo que te estoy dando, lo que te estoy mandando, viene de Dios, no viene del hombre. O sea que cuando Dios habla y el hombre desobedece, no está desobedeciendo a un hombre que está viendo, sino directamente a Dios que está mandando. La función del siervo es prescribir lo que Dios manda. El deber del oyente es obedecer y hacer lo que Dios manda. Y Dios dice que va a haber bendición para el que obedezca la prescripción. O sea, estás enfermo, el médico te prescribe un medicamento, te duele la cabeza, te prescriben una aspirina, y si tú no te tomas el medicamento, no se te quita el dolor de cabeza. Obvio, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Entonces, no pretendas alcanzar alguna victoria espiritual si antes no tomas y obedeces y pones por obra lo que Dios ha prescrito para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y esto significa ley, segundo nomos, prescripción. Pero esta palabra nomos también significa alimento. Y esto es tremendo. Porque la ley del Espíritu, la ley de Dios, es alimento espiritual para el alma. Dice el Señor, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No puede faltar el alimento en la casa de Dios. Y cuando la palabra nomos se refiere a alimento, está hablando específicamente de la comida o el forraje de los animales. Alimentación para ovejas. Bendito sea el Señor. O sea que si tú eres oveja del Señor, el Señor dice, en la ley de mi espíritu, yo garantizo, el Señor garantiza alimento en su casa. Bendito sea el Señor. Ahora, no habla de alimento en tu casa. El Señor habla de alimento en su casa. Haya alimento en su casa. Y dice, traed los diezmos al alfolí.
¿Dónde estaba el alfolí? En la casa de Dios. ¿Dónde iban a recibir alimento? En la casa de Dios. O sea que en la ley del Espíritu, Dios permite que tú seas alimentado por el poder de su palabra en su casa. Como dice la palabra, que aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. La palabra ley, nomos, en el Nuevo Testamento, también significa control. Bendito sea Dios. ¿Qué significa, Daisy? Control. Control. ¿Qué significa, Yané? Control. Control. Es como una regulación. Generalmente se entiende como regulación. Dios tomando el control de tu vida. Esa es la ley del Espíritu. Donde ya tú no mandas en ti, sino Dios mandando en ti. Y el Señor lo expresó de esta manera. Cuando oréis, le dice el Señor a sus discípulos que le preguntaron y le dijeron, enséñanos a orar. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Literalmente, esta oración se cumple cuando el Señor en el Getsemaní dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Deseando el Señor Jesucristo que el Padre pasara de él la copa de sufrimiento, pero se rindió y dijo, no lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Y esto que el Señor hizo es el cumplimiento del Salmo 139, versículo 10, que dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y es que tenemos que permitir en la ley del Espíritu que Dios ejerza control de nuestra vida. ¿Ves? Una persona dice, yo soy libre en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, pero haciendo lo que le da la gana, no haciendo la voluntad de Dios, esa persona no está bajo la ley del Espíritu. Anda sobre un libertinaje, pero no en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad es regulada por el Espíritu Santo de Dios. El último significado de la palabra nomos es específicamente la Biblia. La Biblia. Lo he llevado a este término para que usted entienda. No dice en el significado la Biblia, pero se refiere a específicamente los escritos de Moisés en ciertos volúmenes, pero también Pablo hace referencia en esta palabra a las cartas del Nuevo Testamento. O sea que cuando Pablo dice la ley del Espíritu, nomos del Espíritu, está hablando de toda la palabra de Dios. Y no dice Pablo a Timoteo posteriormente, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que Pablo está diciendo que la ley del Espíritu se refiere a toda la palabra, no solamente la parte de Moisés, como algunos hombres dicen, que hay que quitar el Nuevo Testamento y quedarse solamente con el Antiguo Testamento, porque está el que está escrito en tal idioma y tal esto y tal otro. Bueno, Pablo dice, la ley del Espíritu, nomos todo lo que escribió Moisés, pero también el Evangelio. Bendito sea el Señor poderoso. Por lo tanto, cuando Pablo dice la ley del Espíritu, Pablo está diciendo lo que Dios te ha prescrito
el alimento que Dios te da, el control que Dios está ejerciendo sobre tu vida y la palabra que Dios te ha dado. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando menciona y usa la palabra ley del espíritu de vida? Ya que ley, según la Escritura, vimos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento su significado. Cuando Pablo dice ley del espíritu de vida, ¿qué le quiere decir Pablo a la iglesia? Contextualmente, en el capítulo 7 de Romanos, vamos para la Biblia, para que no se me queden dormiditos ahí y lean la palabra de Dios. Vamos, abran su Biblia. Romanos capítulo 7, vamos a estar leyendo del versículo 2 al 3, 2 versículos solamente. Dice la palabra: porque la mujer casada, ¿cómo está la mujer? Casada, no está soltera ni divorciada, está ¿cómo? Casada. La mujer casada está, ¿qué cosa? ¿Cómo está la mujer casada? ¿Cómo está la mujer casada? ¿Y por qué está sujeta? ¿Por qué cosa? Por la ley al marido, mientras éste vive. O sea, mientras yo viva, mi mujer, mi esposa no puede hacer lo que le da la gana. Mientras ella esté viva, yo no puedo hacer lo que me da la gana. Porque hay una ley que nos está regulando, que está haciendo control sobre nuestra vida y no nos permite actuar como nosotros querramos. La ley está sujeta, la mujer, la casada, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre ¿de qué cosa? De la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿cómo? Adúltera, violó la ley. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, 3 puntos claves que Pablo está usando esta analogía de la ley matrimonial para hacernos entender acerca de la ley y del espíritu. Número 1. Estábamos primero bajo el régimen de la ley. Todo hombre, judío o no judío, está bajo el régimen de la ley. Porque por la ley que Dios entregó en el Sinaí, va a ser juzgado todo hombre. Porque ciertamente cuando vengan delante de Dios, aun si no conocieron nunca acerca del Evangelio, ni escucharon nunca acerca de la ley, Dios puso una ley en la conciencia, que el que no sabe ni ha oído de Dios, sabe muy bien que matar es malo, sabe muy bien que decir mentira no está correcto, sabe muy bien que fornicar no está correcto. Lo saben, aunque digan con su boca, esto no es verdad, el espíritu que está dentro de ellos, y no el Espíritu Santo, su espíritu sí lo sabe, sí lo sabe, porque eso es una ley. Aunque el mundo ahora llame a lo malo bueno y lo bueno lo llame malo, dentro de ellos, en el espíritu de ellos que Dios sopló, que Dios puso, está esa ley inquebrantable, que aunque se pongan ellos cabezones, cabezaduras, ciegos, sordos y algunos hipoacúsicos, esa ley va a estar ahí presente. Y en el fondo saben que están haciendo mal, y en el fondo se sienten unos desgraciados, en el fondo no están felices, no están contentos, en el fondo se terminan suicidando, terminan cometiendo actos vergonzosos aún para la misma ley de ellos, que ellos cambian y modifican. Como les dije, las leyes humanas se cambian y se modifican. Pero dentro de ellos, en el espíritu que Dios sopló en esa gente, en esas personas, esa ley está vigente. Y por esa ley van a ser juzgados.
Y dice Pablo, ¿acaso ignoráis? Y le habla a la iglesia ahora. Hermanos, pues hablo con los que conocen la ley. Le está hablando a la gente que conocía la ley, que había estudiado, que sabía que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, esa ley que nos mataba. ¿Por qué nos mataba? Porque nos condenaba. Porque si dice Dios, no mentirá, y luego dice Dios en su misma palabra que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, y estaba condenado por esa ley. Bendita ley, no estoy diciendo, bendita ley porque Dios la dio. Pero nosotros que somos llenos del Espíritu Santo y estamos en Cristo Jesús, estábamos bajo el régimen de esa ley. Y solamente en Cristo logramos morir aquel régimen opresivo de la ley. Solamente por Cristo logramos morir. Porque Pablo dice que la que está casada sujeta por la ley al marido mientras éste vive. El antiguo marido era la ley. Y entonces la ley, bendito Dios, el verbo, la palabra, se hizo carne y murió. Y ahora, al resucitar el Señor, ya nos libró de ese antiguo régimen. Porque dice la palabra en el versículo 1 de Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Y luego dice en el versículo 4. Así también vosotros, hermano mío, habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que Cristo cumplió la ley a cabalidad y murió por la autoridad de esa ley, haciéndonos libres, porque si nosotros estuviéramos vivos, tendríamos que obedecer a la antigua ley. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, y dijo el Señor, el que crea y sea bautizado, ¿por qué hay que bautizar en agua? ¿Por qué el Señor dice el que crea y sea bautizado será salvo? Porque cuando tú crees en Cristo y eres bautizado, se cumple este versículo 4. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿O no es el bautismo cuando nos sumergimos en agua? Cuando eres sumergido, no morimos al viejo hombre y resucitamos en novedad de vida. Eso es un misterio, pero no en vano Dios lo mandó así. No en vano Dios lo ha mandado así. Porque cuando vamos al bautismo y somos sumergidos en el agua, estamos anunciando al mundo, no solo simbólicamente, sino espiritualmente, de que morimos allá abajo y cuando salimos ya somos del otro, ya somos de Cristo, del que resucitó de los muertos, porque esa inmersión, esa salida del agua significa la resurrección, mientras la sumersión, esa cuando te introducimos dentro del agua, significa Cristo muriendo por nuestros pecados. Pero cuando salimos del agua significa
resucitados en el poder de Cristo. Cristo resucitado. Bendito sea el Señor. Porque la voluntad de Dios es que seamos de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, en Cristo vivimos bajo un nuevo régimen. No el régimen de la ley que se dio en el Sinaí. Ese régimen ya murió con Cristo. Ahora Cristo nos da un nuevo régimen. Y dice, ahora estamos libres de la ley, dice Pablo. A los que creyeron en Cristo y fueron bautizados. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Se cumple la ley de la casada con el marido, porque si estuvieran vivos no se podían separar. Pero ya que murió, ya hay libertad para casarse con otro. Bendito sea el Señor. Ya estamos libres de aquel marido, de aquella ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que ahora servimos, como dice la palabra, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra que mata, ese viejo régimen de la letra. O sea que ahora somos libres en el Espíritu porque morimos. Porque al recibir a Cristo y ser bautizados, morimos al viejo hombre y resucitamos en novedad de vida. Por lo tanto, ya no estamos sujetos a la antigua ley, sino que estamos en el servicio del nuevo régimen del Espíritu. Y es interesante como Pablo usa la palabra régimen. Hay un nuevo Señor. No es que el anterior fuera malo. Vamos a hablar de la santidad de la ley en un momento. Pero quiero hacerte entender que la iglesia está bajo un régimen, está bajo una ley, y que por esa ley la iglesia va a ser juzgada. Dios no te va a pedir cuenta que por qué no celebraste la fiesta o los sacrificios. No, esas cosas Dios no te va a pedir cuenta a ti. Dios te va a pedir cuenta por la ley del Espíritu de vida a la cual fuiste resucitado. Versículo 6 del capítulo 7. Volvemos a leerlo, por favor, léalo conmigo. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bendito sea el Señor. ¿Qué está diciendo el texto? Número 1, que la ley ya no puede controlarnos. Número 2, que es como si estuviéramos muertos. Número 3, que somos libres. Número 4, que podemos servir a Dios de manera distinta. Número 5, ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. La ley ya no puede controlarte. Es cierto. Yo no te veo a ti yendo para Jerusalén todos los años a presentar ofrendas. No puede controlar. Antes sí tenían que hacerlo. La ley los controlaba, tenían que hacerlo. Se jugaban la salvación por ello. Es como si estuviéramos muertos. Se cumple.
se cumple. Porque el mundo, ¿qué te dice? Viva la vida, gózalo, y tú renuncias a todo eso por tal de agradar a aquel que te llamó por soldado. Somos libres, se cumple, porque ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, ni el diablo, ni la enfermedad, ni el hombre. Podemos servir a Dios de manera distinta, es cierto. Ya no hay profetas como el Antiguo Testamento. Ya no ves ya las cosas que sucedían en el Antiguo Testamento. Ahora son diferentes. Ahora en el nombre poderoso de Jesús hacemos obras como las que hizo Cristo. Y aún mayores porque el Señor está en el Padre. No lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que está guiando su iglesia. Bendito sea el Señor. A mí me guía el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted le guía, también diga amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, el dominio que Dios quiere en ti. Vamos a analizar un momentico ese pedacito. Ahora estamos libres de la ley. Versículo 6 de Romanos. Vamos para allá. Capítulo 7, versículo 6. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. O sea, que el llamamiento de Dios, la voluntad de Dios para los que están bajo esta nueva ley del Espíritu es para servir a Dios. La antigua ley hacía que sirviéramos a Dios, pero la ley del Espíritu también nos hace que sirvamos a Dios. ¿Por qué? Porque proviene del mismo Señor. Por lo tanto, la antigua ley no era mala, en ninguna manera mala, sino santa. Y versículo 7, léalo conmigo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, vamos a decir entonces que la ley es pecado, que la ley era mala, que lo que recibió Moisés en el Sinaí era pecado, era malo. Dice Pablo, en ninguna manera. No se equivoquen. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Mira la grandeza de esa ley. Cuando Dios entregó la ley en el Sinaí, expuso el pecado. Como expuso a Satanás en la cruz del Calvario y lo venció, el Señor expuso el pecado en el Sinaí, en la cima de ese monte. Expuso el pecado. Y cuando bajó la ley, cuando Moisés bajaba con la ley, el pueblo que había sido rescatado estaba entregado a la idolatría. Hicieron un becerro de oro y llamaron al muñeco Jehová. Y estaban con los tamboriles adorando, este es Jehová, este es Dios que nos libró de Egipto. A un becerro, a un muñeco le hicieron. Y bajaba la ley del monte. ¿Y qué decía la ley? No te harás imagen ni semejanza. O sea, bajaba la ley para el pueblo que estaba en necesidad. Había sido librado de Egipto, pero necesitaban la ley. Tú fuiste librado del mundo, pero necesitas la ley, porque si la ley del Espíritu no está en tu vida, puedes hacer cualquier cosa, un becerro de oro y decir, este es Cristo. Y no lo hicieron así. No hay imágenes paganas, ídolos que ellos ponen una cruz con un muñeco y dicen, este es el Señor Jesucristo. No lo hacen ellos así. Porque no hay una ley del Espíritu que esté regulando sus vidas. O sea, una fe sin una regulación, una fe sin estar sometida al régimen de la ley de Dios, se desemboca la fe como un caballo
Por lo tanto, la rienda de ese poderoso caballo que es la fe es la ley. Y Pablo dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que la ley es santa, porque revela el carácter de Dios, revela la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Y Pablo dice, morimos en Cristo a aquella ley. Pero no está hablando de la ley moral, ni la eterna ley santa, sino aquellos preceptos que Dios había mandado para el pueblo. Y ahora en Cristo Jesús vivimos en esa nueva ley, en ese régimen del Espíritu Santo. En la antigua ley, el Espíritu Santo se derramaba sobre una persona en específico. En el nuevo régimen, el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Bendito sea el Señor. En la antigua ley, Dios era el Señor del pueblo, de la nación de Israel. En la nueva ley, Dios es el Padre de la iglesia, el Padre tuyo. No el Señor solamente, sino que por el Espíritu tú le llamas papá. Bendito sea el Señor. O sea, vamos a ver 3 características de la ley del Espíritu. No sé si ya al momento ya le has tomado cariño, le has tomado ganas a conocer más acerca de la ley del Espíritu de vida. 3 características de la ley del Espíritu de vida. La primera, la ley del Espíritu trae libertad. Te hablo suavecito porque quiero que tú aprendas bien esto, que sepas, que se te grabe bien esto. La ley del Espíritu trae libertad. La ley de la letra te esclavizaba. La ley del Espíritu te liberta. Ah, gloria a Dios por ese amén, aleluya. La ley de la letra mataba. La ley del Espíritu vivifica, aleluya. Y esta ley trae libertad. ¿En qué sentido? En que lo primero que hace es que te siembra la conciencia de lo que es condenación. Porque tú no eres libre de algo hasta que no comprendas que estás atado. Hasta que no entiendas que eres esclavo. Mientras tanto, no eres libre. No eres libre. Ay, Señor, ayúdame, papá, a poder hablar a tu iglesia. El Señor te hace tener conciencia de la condenación. Porque dice la palabra, y esta es la condenación. Porque preguntaríamos, ¿qué cosa es condenación? Bueno, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. La luz, que es Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más al mundo que al Señor. ¿Por qué amaron más al mundo? Porque querían seguir fornicando, mintiendo, fumando, haciendo todo lo que ellos hacen. No querían someterse a la nueva ley, sino seguir en la ley del pecado. Esa ley que tienen ellos en los miembros, que les incita a pecar. Y el Señor nos hace conciencia de esa condenación. Nos hace entender por la ley esa condenación. No matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, por medio de esa ley nos despierta para entender por su palabra qué cosa es la condenación. Entonces, Cristo viene para libertarnos de esa condenación.
Y entonces cuando el hombre recibe a Cristo y es bautizado, recibe la liberación de esa condenación. ¿Cuál es la condenación? De amar más las tinieblas que a la luz. Eres libre de esa condenación. Volvemos al bautismo. Cuando eres sumergido, la vieja naturaleza quedó sumergida, quedó muerta y salió la nueva naturaleza, la que Dios hizo. Por eso es importante bautizarse. Bendito sea el Señor. Y entonces, al ser libertados de la condenación, dice el Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cuántas condenaciones hay? Ninguna. Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque fuiste muerto a la antigua naturaleza, a la antigua criatura. Muerto a esa ley que te condenaba delante de Dios. Y ahora en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Sangre preciosa que te limpia de todos tus pecados. Guianza del Espíritu que cuando tropiezas y pecas delante de Dios, te avisa el Espíritu y te guía al arrepentimiento de esas obras muertas y a dar frutos santos y agradables para Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es un parámetro de la ley del Espíritu de vida. Libertad. ¿De qué cosa? De la condenación. Y Dios tiene para condenar al mundo toda su palabra. Dios tiene para condenar toda su palabra, pero lo primero que va a decir Dios es que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad y que los pecadores no le quisieron recibir. ¿Y qué hizo Jesús? Lloró, Jerusalén, Jerusalén. ¿Y qué dijo en el llanto? No reconociste la visitación de tu Señor. No reconociste la visitación del Mesías. No reconociste la visitación de Dios. Y esa es la primero que Dios va a juzgar al mundo. No reconociste mi visita, ni quisiste tener relación conmigo. Por cuanto has hecho así, no te conozco. Y va a decirle al mundo, condenado. ¿Cuál es la condenación? La segunda muerte. Apartados de mí, hacedores de maldad, al infierno con el diablo y sus ángeles. Pero los que están en Cristo Jesús, diga yo. Con fe, diga yo. Si usted lo cree, yo. Para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén, aleluya. Para los que están en Cristo Jesús. Y ahí viene Pablo y hace un acápite. Los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne. O sea, tú puedes llamarte cristiano, tú puedes levantar la mano y decir yo. Pero si andas conforme a la carne, en vano, con la boca dices, pero con el corazón niegas. Los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que esta ley del Espíritu de vida está el Espíritu Santo guiando. Ya no tenemos solamente una conciencia humana que nos dicta lo que está bien o lo que está mal, el conocimiento del bien y el mal, sino que está Dios, el Espíritu Santo, en su santo templo. Porque Dios dijo, no me voy a hacer una casa que se construye con manos de hombre. Y luego dice, eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu te anhela
celosamente. Significa que no quiere que se te ensucien tus vestiduras. No quiere que te contamines. No quiere que te manches siquiera que en tu boca pongas el nombre de los ídolos. Y el Espíritu Santo dice, inspirando al apóstol, que no hay condenación para los que están en Cristo, pero los que están en Cristo no pueden andar conforme a la carne, según la voluntad de la carne, haciendo lo que le da la gana. No, sino conforme al Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cree usted que Jesucristo caminó conforme a la voluntad de Dios? ¿Usted lo cree de todo corazón? El Señor dijo que no decía ni hacía nada que no que Él no decía nada que no oyó decir al Padre. Y luego dice que el Espíritu Santo dirá lo que escuche de Dios, que no hablará por su propia cuenta. Dice del Espíritu Santo, siendo Dios, no hablará por su propia cuenta, como Jesús tampoco hablaba por su propia cuenta. Porque Cristo no anda conforme a la carne, no anduvo en la tierra cuando estuvo en el cuerpo, no anduvo ni anda el Señor conforme a la carne. Ni el Espíritu tampoco anda conforme a la carne. El Espíritu no hace lo que le da la gana. Siendo Dios, se somete a sí mismo. Bendito sea el Señor. Siendo Dios, sabe sujetarse. Entonces, andar conforme a la carne significa también no sujetarnos. Y andar conforme al Espíritu significa saber sujetarnos en todo momento. Porque el cristiano se sujeta hasta que le duele el callo. Cuando le duele el callo, muchos ya no se sujetan. Y empieza no voy a decir eso, voy a decir otra cosa. Iba a decir una película ahí, pero se me olvidó ahora. Vamos a ir lo más espiritual. Empiezan a dar cornadas. Y la oveja mutó en lobo, en cerdo, en perro, en león. Pero si miramos a Cristo, le escupían a la cara y le golpeaban, le arrancaban los pelos de la barba, lo laceraban, se burlaban, y el Señor, dice la palabra, la mayor descripción, hermosa, preciosa, como cordero, fue llevado hacia el matadero, enmudeció ante sus trasquiladores. Entonces nosotros, conforme al Espíritu Santo, que Dios nos ayude a callarnos la boca, que Dios nos ayude a sujetarnos y no hablar de nuestra propia cuenta, sino que hablemos conforme a la voluntad de Dios. Me encanta cuando se pierden los amenes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Este es el consejo divino versus la realidad circundante. Porque aquí, en estas cuatro paredes ahora, todos somos cristianos lindos, ¿verdad? Pero cuando salimos allá en la casa, en la habitación, es cuando viene la depresión, la tristeza, el descontento, el desagrado, la pelea. Y entonces acá, los que alzamos las manos y decimos gloria a Dios y aleluya, allá sonamos 2, 3, 4 buenas, malas palabras. Nos tiramos los platos, nos decimos las cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo acá, verdad? Clarito estoy hablando, ¿verdad? Yo no, bien suavecito estoy hablando para que usted entienda la palabra.
no andes más conforme a la carne. Que hoy se muera eso en el nombre de Jesús. Que hoy se muera eso. Dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. ¿Tú quieres vivir? Hay que oír palabras, no andar conforme a la carne. Oír palabras, creer en Dios, bendito sea el Señor, creer en Dios. Y creer es obedecer, es poner por obra lo que el Señor te está hablando. No hay mayor descripción que el versículo 5 de Romanos capítulo 8, ese mismo capítulo que a ti te encanta, Daisy. Romanos 8. Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué anda rondando tu mente últimamente? ¿Qué anda rondando tu mente últimamente? ¿Sabe? Te voy a decir lo que anda rondando la mente de la iglesia últimamente. Política, en primer lugar, política. Que Dios nos haga libre de eso. Mi amor, que Dios nos haga libre de eso. Política, situación económica y social, familia. Mira las tres áreas que está. Política en primer lugar, repito. Situación social, económica, familia. Y tienen a los cristianos turbados, conturbados, perturbados, preocupados. ¿Cuántos sinónimos puedo decir de esa palabra? Estresados, atemorizados, aterrados, descolocados, alocados, dislocados. ¿Cuántos sinónimos puedo decirle a esa palabra? Y el Señor diciendo, cuando vean todas estas cosas, no se asusten, levanten la cabeza. ¿Y por qué nos manda a erguir la cabeza? Porque tenemos que seguir mirando al Rey. Tenemos que seguir mirando a Cristo, saber que nosotros morimos al antiguo régimen. Déjalo que ellos hagan sus constituciones, déjalo que hagan sus políticas, déjalo que hagan lo que tienen que hacer. ¿No sabes tú que los que gobiernan los países son servidores de Dios? Lo dice la palabra de Dios. Así hagan toques de santo. Los que están gobernando son servidores de Dios. Porque por encima del ídolo que ellos sirven, que es un demonio, por encima de ese demonio hay un demonio más poderoso. Y por encima hay uno más poderoso, pero por encima de los más poderosos están los ángeles. Y por encima de todos los ángeles está Dios. Y Dios está usando a sus siervos para cumplir su propósito. Que la iglesia no se halle, que la iglesia que no te halle el Espíritu de Dios presentando estorbo al plan de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra, dice el Señor, como la haces en el cielo. No te dejes perturbar, porque Dios te levantó, primeramente te mató para que murieses a esa antigua ley y te resucitó para que vivieses en la ley del Espíritu de vida, una ley que nos ha traído libertad. Aleluya. Por eso no sería mejor dejar estos pensamientos de la carne y tomar la mente de Cristo y pensar en las cosas del Espíritu. Bendito sea el Señor. Porque la ley del Espíritu, amado, trae vida. La otra ley mata.
Pero la ley del Espíritu trae vida. Y tenemos que verlo establecido por Dios, primeramente. Y dice en el versículo 11 de Romanos, vamos para ahí, Romanos versículo 11. Y si el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, de la misma manera que el Espíritu Santo levantó a Cristo de la tumba, el Espíritu Santo que mora en ti te va a levantar de la tumba también. ¿Sabes qué significa eso? Que no tenemos que estar con temor. Significa que tenemos que ser libres ya de una buena vez. Que ni la muerte tiene el poder sobre tu vida. Que ni la enfermedad tiene el poder sobre tu vida. Aunque venga el horno de aflicción. Aunque venga el horno de aflicción, tener ese poder en el Espíritu de Dios, de saber que lo que Dios estableció es que nos ha dado vida eterna. Y si ha de arder la llama, lo primero que se queman son las ataduras. Si ha de arder la llama, Dios vivificará nuestros cuerpos mortales. Pero es necesario, iglesia, el morir juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6, Pablo lo describe de esta manera. Romanos capítulo 6. Y ya voy a estar terminando. A no ser que usted quiera que siga, voy a estar terminando ya pronto ya. Porque somos sepultados, en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿En dónde? Por el bautismo. Ahí está lo que yo les decía. La inmersión y la sumersión. Ahí está. Cuando tú desciendes a las aguas bautismales. Ahí está, míralo acá. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Como Cristo entró en la tumba, cuando entras en las aguas, así eres sepultado tú. De esa misma manera, porque el Señor es la cabeza. A fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, o sea que la resurrección de Cristo es para la gloria de Dios. Así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que nuestra vida resucitada en Cristo es para la gloria de Dios. Tú no andas para tu propia gloria. Tú no andas para tu propia gloria. Tú tienes que darte cuenta que tu vida es para la gloria de Dios. Santo Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice la palabra, en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Caminar como Cristo, movernos como Cristo. Te haces llamar cristiano, te dices ser cristiano, tiene que notarse Cristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que moverte como un vivificado, no como un muerto. No te muevas más como muerto. Vienes a la casa de Dios y perdóneme, pero si le está pasando, cambie. Vienes a la casa de Dios y en vez de entrar con alegría y con gozo, entras con cara de zombie. Tan lleno de preocupaciones viene, tan lleno de tristeza viene, tan destruido viene, que estás en la casa de Dios y tu cara parece que estás en un velorio, en la casa del júbilo. Hay tiempo para llorar, pero Dios dice que su casa, casa de oración, pero casa que se entra con agradecimiento, con alegría.
Cristianos que andan muertos en la carne, perdóname, muertos no a la carne, sino en la carne. Vienen a la casa de Dios sin ánimo, sin gozo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? La carne está fuerte. La carne está fuerte. Viene una tentación, te da un puñetazo y ya caes a la lona, porque la carne está fuerte. Y la palabra de Dios te dice que tú no eres deudor a la carne. La carne no hizo nada más que matarte. La carne no hace nada más que sembrarte dolores, enfermarse, lastimarte, preocuparte, destruirte, envejecer, arrugarte. Y el Señor te dice, no, tú no eres deudor a eso. Tú no le debes nada a esa carne. Dios no te llamó a vivir conforme a los deseos de la carne, ni conforme a la carne. Porque si Dios quisiera que vivieras conforme a la carne, entonces Dios trataría con este cuerpo y lo haría eterno. Haría brotar el árbol y comerías el árbol con este cuerpo. Pero Dios puso una espada en el Edén. Y dijo, el hombre no va a comer. Porque si come en este cuerpo mortal de pecado, el cuerpo va a vivir para siempre. Destrucción y separación eterna de Dios. Y Dios en su misericordia permitió una espada de fuego que se movía, una espada de fuego que se sigue moviendo, una espada de fuego que sigue moviéndose en el corazón de la iglesia, en cada púlpito de cada nación donde se ha predicado Cristo. La espada se sigue moviendo, que hace que el hombre no pueda comer del fruto de la vida. Si antes primero no muere al pecado, si antes primero no mueres a la carne, esa espada se mueve y esa espada Dios entonces la envía para que traspase tu corazón, tus tuétanos, tu alma, tu espíritu, te hiera esa espada y entonces pongas tu mirada en aquel que se levantó de entre los muertos y puedas decirle, yo quiero esa vida que tú das. Yo quiero esa vida eterna que tú das. Entonces se cumple la palabra. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque estás comiendo no de un fruto de un árbol, sino que estás comiendo de la esencia del árbol mismo. Y te conecta a esa vid verdadera para que en ti produzcan frutos. ¿No dice la palabra que los que son hijos de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios? ¿No lo dice la palabra? Versículo 14 del mismo libro, capítulo 8 de Romanos. ¿Guiados a qué? A Cristo. Y esa ley del Espíritu te hace ser heredero. Diga conmigo, yo tengo herencia. Yo tengo herencia. Dígalo con fe, dígalo, yo tengo herencia. Bendito sea el Señor. Mira, tu casa se está cayendo en pedazos, eso te entristece. A mí me está pasando, pero yo miro al cielo y yo digo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y yo tengo herencia. Esta casa se cae, pero la que tengo allá arriba es eterna y no se raja ni un muro. Aleluya, yo tengo herencia. Y dice la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Adoptados por Dios. La ley del Espíritu que te da herencia. Adoptado por Dios. Ley del Espíritu de vida, vida eterna con herencia. Para que redimiese. Dice la palabra en Romanos, en Gálatas capítulo 4, versículos del 5 al 6.
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Testimonio paternal. Testimonio paternal que el Espíritu Santo pone en tu corazón. ¿Cómo tú sabes que tú eres hijo de Dios? ¿Quieres que te diga cómo yo lo sé? Porque el Espíritu Santo me da testimonio. Amén. Ah, pero bueno, yo también lo siento. Espérate, dice la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. Versículo 16 del capítulo 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿O no te ha pasado a ti cuando estás en ese momento de rodilla tan lindo, orando, y le dices al Señor, papá? Ay, Makara, Baba y Sanda. Le dices al Señor, papá. Yo creo que esa es la parte favorita mía de la oración. Cuando orando, le digo papá, 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 con toda confianza en ese amor, y siento el testimonio, entiendo que es el Espíritu Santo el que me da testimonio a mi espíritu, y lo puedo decir no por religión, no por costumbre, sino con una santa y plena convicción en el Espíritu Santo, de que el Espíritu me está dando testimonio. ¿Y qué dice el Señor? Porque es Dios el que da el testimonio de la paternidad. Mira el Señor hablando desde los tiempos antiguos, dando este testimonio. Yo publicaré el decreto. Salmos capítulo 2, el comienzo de los Salmos, en el versículo 7. Comienzo de los Salmos, yo publicaré el decreto. ¿Qué iba a publicar? ¿Qué decreto el salmista iba a publicar? Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Bendito sea el Señor. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, te engendré hoy. Bendito sea el Señor. Isaías 43, versículo 1, el testimonio paternal que Dios da, dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador. Ajá. Dios le habla a Jacob y le dice, creador tuyo, padre por creación, Dios tuyo por creación, tu dueño por creación, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe de Jehová. O sea que Dios le habla como creador a la naturaleza muerta y le habla como formador a la naturaleza vivificada. Y le dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No temas porque yo te redimí. La obra de Cristo para transformar la naturaleza jacóbica del hombre a una naturaleza israélica, para que seas príncipe en las moradas del Dios Altísimo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. No temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, dice el Señor. Te dice el Señor, tú eres mío, tú eres mío. Te dice Josefina, tú eres mía, te dice el Señor. Tú eres mía, te dice el Señor. Tú eres mía. Dios te sacó de ahí, de donde estabas, y te dice, yo te traje, yo te puse nombre. El mundo te estaba llamando por tu nombre muerto, pero ahora el Señor en Cristo Jesús te ha dado un nuevo nombre, un nombre que vas a recibir en una piedrita. En una piedrita que Dios la va a dar con un nombre
nuevo. Bendito sea el Señor. Y el Señor te dice desde ahora, mío eres tú. Por lo tanto, la iglesia, el creyente, el cristiano, es un heredero acondicionado. Y mi esposa se reía mucho porque decía, el aire acondicionado se parece. Digo, sí, un heredero acondicionado, porque el aire acondicionado acondiciona el clima, la atmósfera al gusto de una persona. Ajá. Hace calor, pones el aire, lo bajas a una temperatura para que esté agradable o frío, según tu gusto. Bueno, Dios en su herencia también te cambia la atmósfera. Dios te cambia la temperatura. Dios te tiene que cambiar la vida para que recibas la herencia. Dios te dice, en la temperatura que tú estás, quizás estás frío o estás tibio. No. Ahí no hay herencia. Vamos a calentarte. Déjame subir la temperatura en el espíritu, en el fuego del espíritu. Dios empieza a trabajar en ti, empieza a obrar en ti y empieza a subir la atmósfera. Y dice el Señor, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Aleluya. Y esto está tremendo. Porque el principio de nuestra herencia es Dios. Como dice el Salmo, la porción de mi herencia es Jehová. Amado, ¿qué más podemos querer? Lo tenemos todo. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le creen, para los que le obedecen. Dios te tiene preparado una gran sorpresa. Bendito sea el Señor. Y Dios dice, el principio de todo eso soy yo. El principio de toda esa herencia soy yo. O sea, no entramos al cielo descolocados, sino desde aquí, desde ahora, desde este momento, estamos con el principio de nuestra herencia, con el Señor mismo. Así que cuando el enemigo levante alguna bandera enemiga en contra tuya, acuérdate que tú no estás solo. Aleluya. Tú no estás solo. Coherederos con Cristo. Si es que, y ahí viene el acondicionamiento. Aquí viene el primer ramalazo de fuego para calentar nuestra vida. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Hay un precio por ser cristiano? Sí lo hay. Sí lo hay. Hay que pelear constantemente la buena batalla, como dice Pablo, la buena batalla. La guerra se puso buena. La batalla se puso buena. Hasta ahora estábamos todos luchando, pero vinieron los enemigos con los elefantes. Y no tenemos flecha para disparar. ¿Qué nos queda? Un escudo de la fe y una espada. Se puso buena la batalla. Porque hay que apagar los dardos del enemigo y seguir peleando con las fuerzas que tengamos. Señor, provéenos fuerzas, pero no se puede retroceder. No se puede retroceder. O sea, que la vida cristiana tiene sus momentos duros. Y dice el Señor que tenemos que padecer juntamente con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, como este soldado de los valientes, que se te quede la espada pegada en la mano, pero no sueltes a Cristo. Como este testimonio que da tu mamá, aunque sea aferrado con un dedito, pero no te sueltes de Cristo. No te vayas de la casa de Dios. No te alejes del Señor. Palabra fiel es esta, le dijo Pablo a Timoteo. Si somos muertos con Cristo, también viviremos con Cristo. Aleluya. Si sufrimos también con Él reinaremos. Si le negáramos, Él también nos negará. Te repito el texto. Palabra fiel es esta. O sea, se va a cumplir. Va a ser así. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Sabes qué significa eso? Que por ser cristiano te hagan la guerra y tú tienes que permanecer fiel al Señor. ¿Qué piensas tú que es lo que está haciendo el diablo cuando hace que las personas pongan música para molestar acá? Piensa que lo hacen porque están en contra de las iglesias. Hay un enemigo espiritual que está obrando en contra de la iglesia. Pero hay que permanecer. Hay que permanecer. Cuando se pone ese que está abajo a hacer brujería en contra tuya, pero tienes que permanecer. Amén. Amén. Cuando se pone la familia a impedirte que vengas a la casa de Dios, ponte el pantalón, ponte la saya y dile, me voy para la casa de Dios. Amén, amén. Porque hay que permanecer. Hay que permanecer. Bendito sea el Señor. Porque si le niegas, Él también te negará. Significa que si te alejas de Él, el día que te presentes delante de Él y le digas, Señor, no te conozco. Pero si yo te acepté, yo me bauticé, yo canté, yo toqué el piano, yo prediqué, yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Dios nos ampare. En Cristo mismo, y concluyo con esto ya, diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no podré ser como Yanén. Cada quien tiene su virtud. Amén. Santo Dios. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido, mira qué lindo es Dios, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que significa que en Cristo Dios te preparó herencia desde antes de la fundación del mundo. Mi consejo, permanece fiel. Aunque el viento suple contrario, permanece fiel. Amén, amén. Que ya pronto vamos a gozar de la herencia eterna. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Esto es lo que Dios te ha prescrito hoy. Es el alimento que Dios te ha enviado. Es el control que Dios quiere hacer en tu vida. Es la palabra que Dios quiere darte. Dios te dice, te saqué del régimen de la letra y te he traído al régimen del espíritu. Y la sujeción del espíritu es poderosa para dar vida. Alza tus manos. Alza tus manos. Alza tus manos. Levanto mis manos. Aleluya. Aunque no tenga fuerza,